Marzo de 1997. Nos encontramos en una lujosa casa de Rancho Santa Fe, California. La policía encontró una escena que era imposible de olvidar. 39 personas yacían inmóviles en el suelo. Vestían exactamente la misma ropa. Tenían los mismos tenis negros y los mismos brazaletes. En sus bolsillos llevaban exactamente $5.75. Durante semanas el mundo intentó comprender qué había ocurrido. Pero para entender qué pasó aquella noche, tenemos que regresar más de 20 años atrás, a una idea. Una idea que prometía algo que la humanidad ha perseguido desde el principio de nuestra existencia: la oportunidad de abandonar la Tierra y alcanzar una existencia superior, pero no a través de la espiritualidad cotidiana que conocemos, sino que a través de ovnis. Bienvenidos a El Archivo Gris. Mi nombre es Marco y este es el expediente número 10, el culto de Heaven's Gate. Para entender a el extravagante culto de Heaven's Gate, primero tenemos que entender el mundo en el que nació. Nos encontramos en los Estados Unidos, de la década de 1970. A simple vista, parecía una época de prosperidad. Estados Unidos seguía siendo una de las naciones más poderosas del planeta. Había ganado la controversial carrera espacial y dominaba gran parte de la economía mundial, pues se encontraba a la vanguardia de los avances tecnológicos. Sin embargo, aquella imagen de progreso y optimismo, algo turbio comenzaba a cocinarse. La confianza de millones de personas en las instituciones tradicionales estaba empezando a fracturarse. La guerra de Vietnam había dejado heridas profundas en toda una generación. Miles de jóvenes habían regresado marcados por el conflicto y otros miles jamás volvieron a casa. Al mismo tiempo, escándalos políticos como el de Watergate sacudían la confianza del público en el gobierno de los Estados Unidos. Para muchas personas, las autoridades que durante décadas habían representado estabilidad y liderazgo ya no parecían tan dignas de la confianza del pueblo estadounidense. Era una época de incertidumbre, una época en la que muchas personas comenzaron a preguntarse si las respuestas que habían recibido toda su vida eran realmente suficientes o si inclusive eran reales. Y cuando las viejas respuestas dejan de funcionar, la gente suele comenzar a buscar nuevas ideas que le den sentido a su existencia. Durante los años 70 y 60 surgió una explosión de movimientos espirituales alternativos. Miles de personas abandonaron las religiones tradicionales o comenzaron a complementarlas con ideas nuevas. El interés por la meditación oriental, la astrología, la parapsicología, las experiencias cercanas a la muerte y los fenómenos naturales aumentó de una forma bastante considerable. Bibliotecas y librerías comenzaron a llenarse de títulos sobre conciencia, dimensiones ocultas, energías invisibles y misterios sin resolver. Las personas querían entender quiénes eran, querían entender por qué estaban aquí y sobre todo querían saber qué ocurría después de la muerte. Un misterio que continúa dejando a la humanidad en las penumbras de la duda. Pero si había un tema que dominaba la imaginación colectiva estadounidense por encima de todos los demás, era el espacio. La humanidad acababa de llegar a la Luna. Por primera vez en la historia, los seres humanos habían abandonado su planeta y caminado sobre lo que era considerado otro mundo. Lo que durante siglos había pertenecido al terreno de la fantasía y de las leyendas, se había convertido en una realidad alcanzable. El espacio ya no era una idea abstracta, era un lugar al que podíamos llegar. Y con esa nueva realidad surgió una pregunta inevitable. Si nosotros podíamos salir de la Tierra y posiblemente explorar otros cuerpos espaciales, ¿quién más podría estar allá afuera haciendo lo mismo? Los reportes de objetos voladores no identificados, es decir, los famosos ovnis, comenzaron a ganar notoriedad de la nada. Programas de televisión debatían la posibilidad de vida extraterrestre. Libros que hablaban de visitantes de otros mundos se convertían en bestsellers
Historias sobre contactos con seres de otros planetas circulaban por todo el país. La ciencia ficción también vivía una auténtica edad de oro. Películas, novelas y series imaginaban futuros donde la humanidad convivía con civilizaciones alienígenas. Viajaba entre estrellas y exploraba galaxias lejanas. Para muchas personas, la idea de que no estábamos solos en el universo dejó de parecer imposible y comenzar poco a poco a volverse en una realidad. Y fue precisamente en ese ambiente donde comenzaron a surgir movimientos que mezclaban la religión, espiritualidad, filosofía, ciencia ficción y creencias extraterrestres en una sola visión que explicaba nuestro mundo. Algunas de estas comunidades desaparecieron rápidamente, otras sobrevivieron apenas unos años, y unas cuantas terminaron convirtiéndose en auténticos fenómenos culturales. Sin embargo, ninguna llegaría tan lejos como el grupo que estaba a punto de nacer, porque mientras millones de estadounidenses buscaban respuestas en libros, iglesias, universidades o movimientos espirituales alternativos, dos personas estaban a punto de encontrarse. Un encuentro aparentemente ordinario, pero que terminaría dando origen a una de las organizaciones más misteriosas, extrañas y controvertidas de la historia moderna. Una organización que afirmaría que la Tierra estaba a punto de ser abandonada, que los seres humanos no eran más que vehículos temporales, y que una nave precedente de otro sistema solar vendría algún día a recoger a los elegidos. El creador y protagonista de este misterioso culto fue un hombre llamado Marshall Herff Applewhite. Pero antes de convertirse en el líder de este mítico culto, antes de los ovnis, antes de las profecías y de convertirse en una figura conocida en todo el mundo, Marshall Herff Applewhite era simplemente un hombre común. Applewhite nació el 17 de mayo de 1931 en Spur, Texas, una pequeña comunidad ubicada en el oeste del estado. Creció en una familia profundamente religiosa, pues su padre era ministro presbiteriano, por lo que desde muy joven Marshall estuvo rodeado por sermones, estudios bíblicos y conversaciones sobre espiritualidad. La religión no era una parte secundaria de su vida, era el ambiente en el que había sido criado y educado. Quienes lo conocieron durante aquellos años lo describían como una persona inteligente, educada y particularmente interesada en lo musical. Desde una edad temprana mostró talento para el canto y las artes escénicas. Mientras otros jóvenes soñaban con convertirse en empresarios millonarios, Applewhite parecía sentirse atraído por los escenarios y la expresión artística. Después de terminar sus estudios, Applewhite sirvió brevemente en el ejército de los Estados Unidos, antes de dedicarse de lleno a la música. Con el paso de los años, obtuvo formación académica en canto y comenzó a construir una carrera como profesor universitario. Durante la década de 1960, llegó a enseñar música en varias instituciones y parecía estar encaminado hacia una vida relativamente estable. A simple vista, nada indicaba que aquel profesor terminaría fundando uno de los movimientos más controvertidos del siglo XX. Sin embargo, detrás de la imagen del profesor respetable, comenzaban a acumularse conflictos que muy pocas personas cercanas a él conocían. Durante gran parte de su vida adulta, Marshall Applewhite luchó contra profundas dudas relacionadas con su identidad y su sexualidad. Criado dentro de un entorno religioso conservador, muchas de las emociones y deseos que experimentaba chocaban directamente con las creencias que había aprendido desde niño. Aquella contradicción se convertiría en una fuente constante de culpa y conflicto interno que lo atormentaban. Los rumores de su depresión y de sus problemas personales comenzarían en la Universidad de Alabama, ya que se reportaba que era demasiado cercano de una forma inapropiada a sus estudiantes masculinos. Pero fue a finales de la década de 1960, mientras trabajaba como profesor de música en la Universidad de St. Thomas en Houston, su vida oficialmente comenzaría a desmoronarse, pues diversas fuentes señalan que Applewhite desarrolló una relación inapropiada con un estudiante de su clase de música.
Aunque los detalles exactos nunca quedaron completamente claros y algunas versiones difieren entre sí, el escándalo terminó afectando gravemente su carrera profesional. Para un hombre criado por un ministro presbiteriano y educado bajo estrictos valores religiosos, la situación resultó devastadora. Su reputación quedó dañada, su carrera académica se tambaleó, y gran parte de la estabilidad que había construido durante décadas comenzó a desaparecer. Conforme los problemas aumentaban, también lo hacía su sentimiento de culpa. Personas cercanas a él recordarían años después a un hombre atrapado entre lo que sentía y lo que creía que debía ser. Mientras intentaba reconciliar ambas cosas, comenzó a experimentar periodos cada vez más intensos de depresión y de desesperanza. Su matrimonio terminó deteriorándose y finalmente se vino abajo. Los problemas laborales continuaron acumulándose. Las oportunidades profesionales disminuyeron. Y poco a poco, Applewhite comenzó a sentirse aislado de prácticamente todo aquello que había definido su identidad durante años. Para cuando se acercaba a los 40 años, gran parte de su vida parecía haber colapsado por completo. La música ya no le ofrecía las ansiadas respuestas que buscaba. La religión tradicional tampoco parecía aliviar sus conflictos internos. Y la imagen que tenía de sí mismo comenzaba a desintegrarse. Fue durante este periodo cuando sufrió una grave crisis emocional. Diversos relatos biográficos describen episodios de depresión profunda e incluso periodos de inestabilidad psicológica que lo llevaron a recibir tratamiento psiquiátrico. Algunos autores han llegado a describir ciertos momentos de aquellos años como posibles brotes psicóticos o experiencias cercanas a una ruptura con la realidad, aunque los detalles exactos siguen siendo motivo de debate entre historiadores y biógrafos. Lo que sí parece claro es que Applewhite atravesaba el momento más oscuro de toda su vida. Años después, algunos investigadores sugerirían que precisamente fue en medio de aquella crisis donde comenzó a construirse la visión del mundo que eventualmente daría el origen al culto. Porque cuando una persona siente que ha perdido todo lo que le daba sentido a su existencia, suele buscar respuestas en lugares donde jamás habría mirado. Y fue entonces cuando apareció Bonnie Needles, la mujer que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Si Marshall Applewhite fue la chispa que encendió Heaven's Gate, Bonnie Needles fue el combustible que mantuvo vivo el fuego. Cuando ambos se conocieron en 1972, parecían dos personas completamente distintas. Applewhite era el ex profesor de música cuya vida se encontraba en ruinas, y Bonnie Needles era una enfermera casada, madre de familia y profundamente interesada en la astrología, el ocultismo y corrientes espirituales alternativas que estaban ganando popularidad en los Estados Unidos. Sin embargo, ambos compartían algo fundamental. Los dos se encontraban convencidos de que existía una realidad oculta detrás del mundo cotidiano. Una realidad que la mayoría de las personas simplemente no podían percibir. Durante aquellos años, Bonnie dedicaba gran parte de su tiempo al estudio de temas esotéricos. Leía sobre astrología, analizaba cartas astrales, estudiaba numerología y se interesaba por las crecientes teorías sobre civilizaciones extraterrestres. Para ella, el universo estaba lleno de patrones y señales que se encontraban esperando a ser interpretados. Applewhite, por otro lado, seguía en su crisis existencial. Tanta pérdida lo estaba obligando a buscar respuestas en otras partes. Esta fue una combinación peligrosa, porque mientras Applewhite buscaba desesperadamente una explicación para su sufrimiento, Bonnie parecía tener una respuesta para él. Según numerosos relatos posteriores, los dos comenzaron a pasar horas enteras conversando sobre espiritualidad, religión y el destino humano. Lo que inicialmente pudieron haber sido simples intercambios de ideas, terminó transformándose en una especie de sistema de creencias compartido. Cada conversación reforzaba la anterior, cada coincidencia parecía una señal, y cada experiencia personal adquiría un significado cósmico.
Algunos investigadores creen que fue durante este periodo cuando comenzaron a desarrollar la convicción de que su encuentro había sido predestinado. No se consideraban dos desconocidos que se habían conocido por casualidad. Creían que algo los había reunido, algo superior, algo que tenía planes para ellos y que cuanto más analizaban sus vidas, más convencidos estaban de ello. Según diversas fuentes, Applewhite llegó a describir experiencias que interpretaba como señales o comunicaciones especiales. En otro contexto, aquellas experiencias podrían haber sido vistas como parte de la crisis emocional que estaba atravesando o incluso brotes psicóticos. Pero Bonnie las interpretó de manera completamente distinta. Para ella no eran síntomas, eran mensajes. No eran pruebas de que Marshall estuviera loco o perdido, eran pruebas de que estaba siendo guiado. Aquella diferencia de interpretación resultaría crucial, porque a partir de ese momento Applewhite comenzó a verse menos como una persona en crisis y más como alguien que estaba despertando a una verdad superior. Poco a poco, ambos comenzaron a buscar explicaciones en todas partes. Estudiaban la Biblia durante horas, comparaban pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento, leían sobre profecías, investigaban fenómenos paranormales, analizaban reportes sobre ovnis y exploraban ideas relacionadas con la vida extraterrestre. Y eventualmente comenzaron a conectar estos elementos. En sus mentes, la Biblia, los visitantes de otros mundos y la evolución espiritual formaban parte de la misma historia de la humanidad, una historia que nadie más parecía comprender. Conforme avanzaban los meses, las ideas volvieron cada vez más extraordinarias. Comenzaron a creer que los seres humanos no eran el producto final de la evolución, eran apenas una etapa intermedia, una especie de nivel inicial que dentro de su proceso mucho más grande. Según ellos, existía un plano superior de existencia al que llamaban el Next Level, un lugar más allá de la Tierra, más allá de la humanidad, más allá de todo lo que conocemos. Y aquellos que no estuvieran preparados podrían ascender a él, no mediante la muerte convencional, no mediante rituales religiosos, sino siendo recogidos por inteligencias superiores que observaban nuestro planeta desde hace mucho tiempo. Hoy, la idea puede sonar absurda, pero para Applewhite y Needles comenzaba a adquirir una lógica interna sorprendentemente sólida. Cada nueva creencia reforzaba la anterior, y mientras más tiempo pasaban juntos, más difícil resultaba cuestionar sus propias conclusiones. Fue también durante esta época cuando comenzaron a interpretar ciertos pasajes bíblicos como referencias directas a ellos mismos, especialmente las menciones a los 2 testigos del libro de Apocalipsis. Applewhite y Needles llegaron a convencerse de que esas profecías hablaban de ellos, que habían sido enviados con una misión, que debían preparar a ciertas personas para un acontecimiento extraordinario que estaba por venir. Era una conclusión fundamental, porque si era cierta, significaba que ya no eran simples buscadores espirituales, eran mensajeros, elegidos, personas destinadas a transmitir una verdad que el resto de la humanidad aún no comprendía. Lo que había comenzado con una amistad entre una enfermera interesada en el ocultismo y un profesor atrapado era una crisis existencial a un punto de transformarse en un movimiento. Un movimiento que recorrería los Estados Unidos reclutando seguidores, personas que abandonarían sus hogares, sus estudios y sus trabajos, en algunos casos incluso a sus propias familias, porque Applewhite y Needles ya no estaban buscando ver respuestas, estaban convencidos de que habían encontrado la verdad. Armados con la creencia de que habían sido elegidos para compartir una misión urgente, que según historiadores y reporteros había sido tomada del libro de Apocalipsis, ya que se decía que 2 profetas serían los que sostendrían la verdad, Applewhite y Needles creían ser estos 2 testigos. Armados únicamente con esa creencia y esa convicción prácticamente inquebrantable, Applewhite y Needles comenzaron a recorrer distintas ciudades de Estados Unidos, dando conferencias, organizando reuniones y distribuyendo anuncios que invitaban a las personas a escuchar un mensaje extraordinario. Los anuncios eran intrigantes, no prometían riquezas, no prometían milagros ni curaciones,
prometían las tan ansiadas respuestas. Prometían revelar información que, según ellos, había permanecido oculta durante siglos, y para muchas personas de aquella época, eso era suficiente para despertar la curiosidad. Los años 70 estaban llenos de individuos que buscaban algo más, jóvenes desencantados con la sociedad tradicional, personas que se sentían perdidas, hombres y mujeres que creían que debían existir un propósito mayor para sus vidas. Applewhite y Needles parecían tener exactamente lo que estaban buscando. Sus reuniones no se parecían a las de una iglesia convencional, tampoco a las de un partido político, ni siquiera a las de la mayoría de los grupos espirituales. Quienes asistían describían largas charlas sobre evolución humana, profecías bíblicas, vida extraterrestre y la posibilidad de abandonar la Tierra para alcanzar un nivel superior de existencia. Applewhite era particularmente carismático. Había sido profesor durante años, lo cual le había dado su carisma frente a una audiencia. Sabía mantener la atención de las personas, sabía cómo construir una narrativa y poco a poco comenzó a atraer seguidores. Al principio eran pocos, personas curiosas, personas interesadas pero incrédulas, personas que simplemente querían escuchar algo diferente. Pero algunos comenzaron a quedarse, y aquellos que se quedaban rara vez permanecían iguales, porque Applewhite y Needles no ofrecían una nueva creencia, ofrecían una nueva identidad. Les decían que el mundo que conocían estaba equivocado, que la sociedad los había engañado, que la verdadera evolución humana apenas estaba comenzando y que ellos tenían la oportunidad de formar parte de ella. Conforme el grupo crecía, las exigencias también aumentaban. Los nuevos miembros eran animados a desprenderse de los vehículos que los mantenían conectados a lo que era su vida anterior: familia, amigos, carreras profesionales, bienes materiales. Todo aquello era presentado como obstáculos para alcanzar el llamado Next Level. Algunos aceptaron, y fue ese momento en que comenzaron los conflictos, porque desde la perspectiva de los seguidores estaban iniciando una misión espiritual, pero desde la perspectiva de sus familias estaban desapareciendo. Madres y padres comenzaron a recibir llamadas inesperadas de sus familiares e hijos, cartas de despedida, mensajes breves. Algunos jóvenes abandonaron universidades prestigiosas. Otros dejaron trabajos prometedores. Algunos vendieron prácticamente todas sus pertenencias y después simplemente se marcharon. En muchos casos, las familias no volvieron a verlos durante años. Imagina por un momento la situación. Tu hijo de 18 años sale de casa diciendo que asistirá a una conferencia. Semanas después te dice que ha encontrado por fin un propósito superior. Meses después abandona sus estudios. Y finalmente desaparece para unirse a un grupo itinerante que cree que los extraterrestres observan la Tierra y que pronto vendrá una nave espacial para llevárselos al siguiente nivel. Para muchas familias aquello fue una auténtica pesadilla. Algunos padres contrataron a investigadores privados. Otros intentaron localizar a sus hijos recorriendo distintos estados. Algunos acudieron a los médicos de comunicación, pero rastrear al grupo era difícil. Applewhite y Needles estaban constantemente en movimiento. Viajaban de ciudad a ciudad, de estado a estado, reuniéndose con nuevos interesados y reclutando seguidores. Mientras tanto, dentro del grupo comenzaban a surgir una estructura cada vez más definida. Applewhite y Needles ya no eran simplemente Marshall y Bonnie, ahora eran figuras casi divinas. Para sus seguidores, aquello tenía un significado enorme. Eran figuras proféticas, personas enviadas con una misión específica para preparar a la humanidad para una transformación inminente. Sin saberlo, estaban participando en el nacimiento de uno de los movimientos más extraños de la historia moderna. Porque las ideas de Applewhite y Needles estaban evolucionando, y muy pronto sus enseñanzas darían a un giro aún más radical. Para este punto, Heaven's Gate ya no era simplemente un grupo espiritual alternativo. Ya no era una comunidad de personas interesadas en la religión, la meditación o las profecías. Lo que Marshall y Applewhite y Bonnie Needles estaban construyendo comenzaba a convertirse en algo completamente distinto.
Y es aquí donde la historia empieza a tornarse aún más extraña. Durante los primeros años del movimiento, las ideas de Applewhite y Needles continuaron evolucionando constantemente. Cada nueva interpretación parecía expandir la anterior. Lo que había comenzado como una búsqueda espiritual terminó transformándose en una compleja visión del universo que mezclaba el cristianismo con la evolución espiritualidad, la ciencia ficción y la vida extraterrestre. Lo más impresionante de estas ideas es que Applewhite y Needles realmente creían que esto era real. A diferencia de otros cultos en donde el líder del culto por lo general sabe que es un charlatán y solo trata de adueñarse de los bienes comunes de otras personas, Applewhite y Needles de verdad creían que la Tierra no era el centro de la creación, ni tampoco el destino final del ser humano. Era apenas una etapa temporal, una especie de escuela, un jardín donde una inteligencia superior cultivaba formas de vida con el objetivo de que evolucionaran hacia algo más elevado. Aquella idea se convertiría en el núcleo de la filosofía de Heaven's Gate. Los seres humanos no eran el producto final, eran semillas, y solo unas cuantas lograrían crecer lo suficiente para abandonar este mundo. Conforme estas enseñanzas se desarrollaban, Applewhite y Needles comenzaron a utilizar nuevos términos para describir aquello que consideraban la nueva realidad. Hablaron cada vez menos del cielo, infierno o salvación en el sentido tradicional. Seguían mencionando el next level, el siguiente nivel. Según Heaven's Gate, existía una dimensión superior de existencia habitada por seres mucho más avanzados que la humanidad. Estos seres no eran dioses en el sentido convencional, tampoco simples extraterrestres como lo parecían en las películas. Eran algo intermedio. Una civilización de millones de años más avanzada que observaba el desarrollo de la vida en la Tierra. Para Applewhite y Needles, las historias religiosas de la antigüedad habían sido malinterpretadas durante siglos. Los ángeles, los mensajeros divinos y muchos de los eventos descritos en los textos sagrados no eran fenómenos naturales o sobrenaturales, eran encuentros con miembros del Next Level, seres que habían visitado la Tierra en distintos momentos de la historia humana, y cuanto más profundizaban en estas ideas, más convencidos estaban de que ellos mismos mantenían una conexión especial con aquella realidad superior. Fue también durante este periodo cuando comenzaron a abandonar sus identidades anteriores. Marshall Applewhite dejó de presentarse simplemente como Marshall. Bonnie Needles dejó de ser únicamente Bonnie. Poco a poco adoptaron nuevos nombres, nombres que según ellos reflejaban su verdadero propósito. Y por más absurdo y satírico que parezca, Bonnie comenzó a ser conocida como T, y Marshall adoptó el nombre de Do. Para sus seguidores, aquello tenía un significado profundo. No era un simple apodo, era una señal de transformación. La prueba de que estaban dejando atrás sus antiguas vidas para convertirse en algo diferente. Algo más cercano al next level. Y si aquello ya sonaba extraño, las enseñanzas sobre el cuerpo humano eran aún más radicales. Según Heaven's Gate, el cuerpo no era realmente quien eras. Era únicamente un vehículo, un contenedor biológico temporal. Una especie de traje que permitía a la conciencia existir dentro de este mundo físico. De la misma manera que una persona puede entrar y salir de un automóvil, ellos creían que la verdadera identidad de cada individuo existía separada de su cuerpo. Los miembros del grupo incluso comenzaron a referirse a sí mismos utilizando términos mecánicos. Hablaban de sus cuerpos como si fueran herramientas, instrumentos. Consideraban que la mente podía saltar de cuerpo en cuerpo. Incluso en los videotapes que dejaron a lo último de la carrera de lo que se podría conocer de Applewhite, se referían a que distintos cuerpos, distintas conciencias que venían del next level podían apoderarse de conciencias más débiles en nuestro plano. La meta final consistía en desprenderse de los deseos humanos que mantenían a las personas atrapadas en la Tierra. El ego, la ambición, la sexualidad, el apego a la familia, el dinero, la fama. Todo aquello era visto como una cadena que impedía la evolución espiritual, algo que sugerentemente beneficiaba la falta de identidad de Applewhite, debido al rechazo que sufrió por su sexualidad.
Al desprenderse de todos los deseos humanos, Applewhite podía llegar a ser alguien más y sentirse por fin cómodo consigo mismo. Applewhite diría que para alcanzar el next level era necesario abandonar progresivamente cualquier característica considerada humana. Fue así que los seguidores comenzaron a vestir de manera similar, a reducir sus posesiones, a controlar sus emociones, a reorganizar completamente sus vidas alrededor de las enseñanzas del grupo. Mientras tanto, Do y Ti seguían desarrollando una cosmología cada vez más compleja. Una cosmología donde las naves espaciales no eran simples máquinas, eran herramientas utilizadas por los seres del Next Level. Vehículos capaces de transportar a las almas evolucionadas fuera de la Tierra. Fue así que por primera vez apareció una idea que más adelante tendría consecuencias devastadoras. La idea de que algunos seres humanos serían recogidos, literalmente, recogidos por miembros del Next Level, cuando llegara el momento adecuado. Lo que para un observador externo pareció una fantasía de ciencia ficción, para los miembros de Heaven's Gate era una realidad absoluta. Porque para Do y Ti, el universo entero estaba a punto de experimentar una transformación, y ellos estaban convencidos de que habían sido elegidos para prepararse para ella. Fue entonces que una de las pruebas más difíciles para el culto llegaría, pues para finales de la década de 1980, Heaven's Gate apenas había sobrevivido a lo que pudo ser el golpe definitivo para cualquier movimiento espiritual: la muerte de Ti. Bonnie Needles había sido una de las fundadoras del grupo, la mujer que ayudó a construir gran parte de la doctrina y la persona que durante muchos años había asegurado que ellos provenían del Next Level. Sin embargo, en 1985 murió de cáncer. Para muchos seguidores, aquello representó una contradicción imposible de ignorar. Si Ti era realmente una mensajera de una inteligencia superior, ¿cómo era posible que muriera como cualquier otro ser humano? Algunos abandonaron el movimiento. Otros comenzaron a cuestionar todo aquello en lo que habían creído durante años. Pero Do encontró una explicación. Según Applewhite, Ti no había fracasado, no había muerto, había ascendido. Pero detrás de la explicación oficial existía otra realidad mucho más humana. La muerte de Ti fue devastadora para Marshall Applewhite. Durante más de una década, Bonnie Needles había sido su compañera más cercana, su principal consejera, y la persona con la que había construido prácticamente toda la visión del mundo que compartían. Juntos habían recorrido el país, reclutado seguidores y convencido a decenas de personas de que una transformación cósmica se acercaba. Para Applewhite, Ti no era solamente una líder espiritual, era la única persona que entendía completamente su misión. Y de pronto, ya no estaba. Algunos miembros recordarían años después que Do parecía profundamente afectado por la pérdida. No solo había perdido una amiga, había perdido a la mujer que lo había acompañado desde el nacimiento del movimiento. Además, la muerte de Ti representaba un problema mucho más grave. Amenazaba con destruir todo aquello en lo que Heaven's Gate había creído durante años. Durante décadas habían enseñado que abandonarían la Tierra físicamente, que ascenderían juntos, que serían recogidos por el Next Level. Pero ahora Ti había muerto en una cama de hospital como cualquiera. Para muchos una contradicción así habría significado el final, pero Do lo volvió una transformación. Simplemente había llegado primero, había abandonado su vehículo humano y había ascendido al Next Level antes que el resto de los miembros para preparar el terreno. Sin embargo, algunos investigadores creen que aquel movimiento cambió a Applewhite para siempre. Después de la muerte de Ti, sus enseñanzas comenzaron a centrarse cada vez más en la idea de abandonar el cuerpo físico y reunirse con ella, como si toda la misión que habían construido durante años hubiera adquirido un nuevo objetivo. Ya no se trataba únicamente de alcanzar el siguiente nivel, también se trataba de volver a encontrar a Bonnie. Durante los años siguientes, Heaven's Gate se volvió más pequeño, más reservado y mucho más disciplinado. La mayoría de sus miembros vivían prácticamente aislados del resto de la sociedad. Se mudaban constantemente entre distintos estados, alquilaban casas donde vivían en comunidad y se dedicaban gran parte de su tiempo al estudio de las enseñanzas de Do.
Sin embargo, mientras muchas sectas permanecían atrapadas en el pasado, Heaven's Gate encontró algo que terminaría cambiando por completo su historia: el Internet. Nos encontramos en los primeros años de la evolución digital. La mayoría de las personas apenas comenzaba a descubrir el correo electrónico. Google ni siquiera existía. Las redes sociales eran impensables. El Internet todavía era un territorio nuevo, extraño y lleno de posibilidades. Y sorprendentemente, Heaven's Gate se adaptó a él mejor que muchas empresas de la época. Los miembros aprendieron programación, aprendieron diseño gráfico, aprendieron desarrollo web y aprendieron a construir páginas para clientes reales. Para financiar sus operaciones, crearon una empresa llamada HireSource. A través de ella diseñaban sitios web y realizaban trabajos relacionados con tecnología. Los clientes rara vez sabían que detrás de aquellas páginas se encontraba una comunidad religiosa que creía que una civilización extraterrestre observaba la Tierra. La ironía era extraordinaria. Mientras el mundo imaginaba las sectas como grupos desconectados de la realidad moderna, Heaven's Gate se convertía en una de las organizaciones religiosas más tecnológicamente competentes de su tiempo. Algunos investigadores incluso han señalado que muchos de sus sitios estaban sorprendentemente bien diseñados para los estándares de mediados de los años 90. Durante el día, trabajaban frente a computadoras. Por la noche estudiaban las enseñanzas de Do. Y mientras el mundo avanzaba hacia el nuevo milenio, ellos seguían esperando una señal. Y fue entonces que apareció Hale Bopp. En julio de 1995, los astrónomos Adam Hale y Thomas Bopp descubrieron un enorme cometa que se aproximaba al sistema solar interior. Muy pronto el fenómeno comenzó a captar la atención internacional. Los periódicos hablaban de él, los noticieros mostraban imágenes constantemente, y los aficionados a la astronomía lo observaban cada noche. Para muchos era simplemente uno de los cometas más espectaculares del siglo XX, pero para Heaven's Gate terminaría convirtiéndose en algo mucho más importante. Meses después comenzaron a circular rumores dentro de ciertos círculos relacionados con los ovnis. Algunos afirmaban que fotografías del cometa mostraban un objeto enorme siguiendo su trayectoria. Una nave espacial, una estructura gigantesca oculta detrás del brillo de Hale Bopp. Los astrónomos profesionales rechazaron rápidamente aquellas afirmaciones y explicaron que las supuestas imágenes eran errores de observación y malas interpretaciones de los datos. Pero para quienes ya creían en vidas extraterrestres, la historia se propagó como un incendio. Programas de radio nocturno discutían el tema, revistas paranormales publicaban artículos, los teóricos de conspiración comenzaron a especular y eventualmente la noticia llegó a Heaven's Gate. La mayoría de las personas pensaban que era simplemente otro rumor más, pero para Do era la señal que llevaba más de 20 años esperando. Applewhite comenzó a interpretar la aparición del cometa como un acontecimiento cósmico de enorme importancia. Según sus enseñanzas, la nave que supuestamente acompañaba a Hale Bopp pertenecía al siguiente nivel. Era un vehículo que había venido a recoger a aquellos que estuvieran preparados para abandonar la Tierra. Por primera vez en décadas, el final parecía estar cerca. Los miembros comenzaron a prepararse, no como personas aterrorizadas, sino como estudiantes que esperaban el día de su graduación. Do grabó mensajes en video donde explicaba que la humanidad estaba entrando en una nueva etapa. Los seguidores registraron testimonios hablando sobre la emoción que sentían ante la posibilidad de abandonar este mundo. Muchos sonreían frente a la cámara, algunos incluso parecían felices. Creían sinceramente que estaban a punto de emprender el viaje más importante de sus vidas. Las semanas pasaban, el cometa se acercaba y la expectativa crecía. Poco a poco comenzaron a organizar cada detalle de lo que vendría después. Compraron ropa idéntica, prepararon sus pertenencias y mantuvieron una estricta disciplina dentro de la comunidad. La cuenta regresiva había comenzado. Marzo de 1997. Mientras millones de personas observaban el paso del cometa Hale Bopp a través del cielo nocturno, en una lujosa residencia ubicada en el rancho Santa Fe, California, los miembros de Heaven's Gate creían que había llegado el momento que habían esperado durante más de 2 décadas. La casa se encontraba en una comunidad exclusiva al norte de San Diego. Desde el exterior parecía completamente normal,
Un vecindario tranquilo, jardines bien cuidados, calles silenciosas. Nada indicaba que dentro de aquella propiedad se estaba desarrollando uno de los episodios más extraños de la historia moderna. Durante semanas previas, los miembros del grupo habían continuado con una calma casi inquietante, grabando mensajes de despedida, organizando sus pertenencias. Limpiaron la casa, mantuvieron sus rutinas. No parecía haber miedo. En las grabaciones que posteriormente serían encontradas por las autoridades, muchos de ellos aparecían sonriendo frente a la cámara. Hablaban con tranquilidad, algunos incluso parecían emocionados. No creían que se aproximaba una tragedia, creían que se aproximaba una graduación. Para ellos la Tierra había cumplido su propósito. Y por lo que dice en el sitio web, que por cierto, si lo quieren revisar, el sitio web de Heaven's Gate todavía sigue ahí, ellos creían que la Tierra estaba a punto de reciclarse y que era tiempo para que los que tenían la verdadera verdad avanzaran al siguiente paso. El siguiente paso consistía en abandonar sus vehículos humanos y reunirse con T en el Next Level. Lo que vuelve a las grabaciones bastante inquietantes es que no muestra a personas aterrorizadas. No muestra a individuos obligados a actuar contra su voluntad. Muestra a creyentes convencidos de que estaban a punto de emprender un viaje extraordinario. Y quizás eso es precisamente lo que las hace tan perturbadoras, porque nos recuerdan que los miembros de Heaven's Gate no se veían a sí mismos como víctimas, se veían como pioneros, como exploradores. Se veían como las personas elegidas para dar un paso que para el resto de la humanidad no era comprensible. En algún momento de los últimos días de marzo, el grupo llevó a cabo su plan final. Todo ocurrió de manera organizada, metódica, silenciosa. Cuando las autoridades finalmente ingresaron a la residencia el 26 de marzo de 1997, encontraron una escena que rápidamente daría la vuelta al mundo. 39 personas yacían en habitaciones distintas de la casa. Vestían ropa similar, calzaban los mismos tenis Nike negros, llevaban brazaletes idénticos, y junto a ellos se encontraban cuidadosamente acomodadas sus pertenencias personales. Parecía menos una escena caótica y más una operación planeada hasta el más mínimo detalle. La noticia ocupó portadas internacionales. Canales de televisión de todo el mundo transmitieron imágenes de la residencia. Periódicos intentaron explicar quiénes eran aquellas personas y por qué habían decidido seguir a Marshall Applewhite hasta el final. Pero incluso después de décadas, Heaven's Gate sigue generando preguntas. Porque resulta fácil mirar la historia desde la distancia y pensar que aquello jamás podría volver a ocurrir. Sin embargo, quizás esa lección esté equivocada. La mayoría de los miembros de Heaven's Gate no eran personas ignorantes, no eran caricaturas, no eran personajes sacados de películas. Muchos tenían estudios universitarios. Algunos trabajaban en áreas tecnológicas avanzadas. Otros habían construido carreras exitosas. Eran personas comunes, personas que buscaban respuestas, personas que buscaban propósito. Y tal vez por eso la historia sigue siendo tan relevante. Porque Heaven's Gate no nos habla únicamente sobre ovnis, cometas o teorías extrañas. Nos habla sobre la necesidad humana de encontrar significado, sobre el deseo de formar parte de una comunidad, sobre lo que puede ocurrir cuando una persona encuentra una respuesta tan convincente que deja de cuestionarla. A casi 30 años de aquellos acontecimientos, el caso continúa siendo estudiado por psicólogos, sociólogos, historiadores y especialistas en movimientos religiosos. No porque no hayan encontrado todas las respuestas, sino porque todavía quedan demasiadas preguntas. ¿Qué hace que una idea se convierta en una creencia absoluta? ¿En qué momento la fe deja de ser una guía y se transforma en algo más peligroso? ¿Y hasta dónde puede llegar una persona cuando está tan convencida de haber encontrado la verdad? Quizá nunca lo sepamos con certeza. Lo único indiscutible es que durante más de 20 años, un grupo de hombres y mujeres creyó que una nave oculta tras un cometa vendría a recogerlos. Y cuando llegó el momento, voluntariamente, llevaron a cabo el suicidio colectivo más grande de la historia. Mi nombre es Marco, y esto fue El Archivo Gris.